Bueno, entonces como una introducción, algunas salvedades. Muchas veces dentro de la minería se toma la geomecánica como una piedra en el zapato, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos vemos obligados a paralizar labores que están fuera de estándar, eh, comprometiendo la seguridad de los trabajadores, de los equipos y de la misma infraestructura, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como geomecánicos tengamos la capacidad de poder refutar o indicar de la forma como se debe llevar a cabo las excavaciones, ¿no? Entonces, aquí les comparto algunas habilidades. Los científicos descubren aquello que es, y los ingenieros crean aquello que nunca fue, ¿no? Eso lo dijo von Karman en 1904, ¿no? Aquí tenemos la verdadera esencia de nuestra disciplina, una compleja mezcla de la mecánica pura, la idiosincrasia de la naturaleza y la determinación de la humanidad, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque me ha tocado a lo largo del- de mi experiencia lidiar con gente o con los mineros que normalmente son renuentes a aceptar las recomendaciones que nosotros podemos dar, ¿no? Debido a que les compromete un poco el tema de la producción, pero a veces ellos no se dan cuenta que nosotros lo que buscamos es que la producción sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque una mala determinación nos va a llevar a perder los tajos, ¿no? En este caso, dejamos de sacar mineral, ¿no? Pongamos que se tiene un programa de un cierto tonelaje, pongámosles 1000, pero ellos por querer sacar sus 1000, le dan y disparan a diestra y siniestra sin pensar en la seguridad, sin pensar en la estabilidad de la labor, ¿no? Entonces muchas veces se ve que se derrumba la labor y no sacamos los 1000, no llegamos ni a la mitad. Entonces entra a tallar ahí nuestras recomendaciones para determinar o decirles a ellos cómo podríamos obtener o cómo vamos a llegar a sacar las toneladas, ¿no? que se han programado. Para esto es importante empezar desde cero. Son consideraciones o son una introducción básica de lo que es la geomecánica, ¿no? Y nos vemos en la obligación de partir desde la Tierra, ¿no? Desde el núcleo. Decirles que la Tierra está compuesta desde el núcleo del manto inferior, el manto superior y la corteza, ¿no? Entonces nosotros nos desarrollamos en la corteza, desarrollamos la minería en la corteza. Pero ¿qué pasa? Que todos los fluidos ascienden desde el interior de la Tierra, ¿no? Entonces, esos fluidos van subiendo a superficie y se van enfriando algunos, formando ciertos tipos de roca, llevando mineralización, que a la postre nosotros en la minería pues la extraemos, ¿no? La estructura interna de la Tierra, como muestra la imagen, empieza del núcleo interno, donde tiene altísimas temperaturas, se habla de que tiene 4500 grados centígrados, y hay la formación de hierro y níquel, ¿no? Entonces, conforme vamos subiendo, vamos llegando al núcleo externo, ¿no? Ahí se va a formar el hierro y el níquel y el oxígeno líquido, ¿no? Y así vamos subiendo hasta que llegamos a la corteza y a la atmósfera, ¿no? Entonces, donde nosotros nos desarrollamos como seres humanos y como minería, ¿no? La estructura interna de la Tierra presenta dos modelos, ¿ya? Un modelo estático, que está básicamente comprometido con lo que es la química, y el modelo dinámico, que es el tema mecánico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el modelo estático, que es el químico o composicional, se considera núcleo, manto y la corteza oceánica, ¿no? Y la corteza continental hacia arriba. En el modelo dinámico se considera la endósfera, que es la parte interna, la que está más pegada hacia el núcleo, y hacia arriba ya encontramos la mesósfera de la Tierra y la astenosfera, ¿no? Y la litosfera oceánica y la litosfera continental, que vendrían a ser las cortezas oceánica y continental, ¿no?
Bueno, como definiciones, tenemos el suelo, que todos lo conocemos, es básicamente donde se ha desarrollado la humanidad, donde se desarrolla la minería, donde se desarrollan las obras civiles. Entonces, el suelo es un material formado por partículas sólidas y poros rellenos de agua o aire, ¿no? Que no están cementados o tienen poca cementación, ¿no? Que además están alteradas, sufren alteración las rocas y, como les decía, donde se desarrolla la mayor actividad, que sería la humana y la biológica, ¿no? Los suelos presentan horizontes, ¿no? El horizonte O, que es el orgánico, el horizonte A, que es el horizonte superficial, el horizonte E, que es el horizonte de lavado, el horizonte B, horizonte subsuperficial, y el horizonte C, que es la materia parental, ¿no? Como definición también tenemos lo que es roca, ¿no? Muchas veces algunos le llaman piedra, no es una piedra. Una piedra lo pueden llamar un albañil o ni siquiera un ingeniero civil, ¿no? O sea, una roca es, es un material con un grado de consistencia que es bastante sólido, que está formado por varios minerales y que se encuentra ocupando gran extensión de la corteza terrestre, ¿sí? En la naturaleza las rocas aparecen comúnmente atravesadas por rasgos o características geológicas que lo llevan a denominar como estructura del macizo rocoso, ¿no? ¿Cuáles son esas características o rasgos geológicos? Las fallas, las diaclasas, las juntas, las fracturas, los estratos. Entonces, eso nos va a llevar a lo que es el macizo rocoso. ¿Qué es el macizo rocoso? Es simplemente la corteza terrestre o parte de la corteza terrestre donde se encuentra la roca y que presenta eh, rasgos estructurales, como lo mencionaba hace un momento, como son las fallas, las juntas, entre otras características estructurales, ¿no? Para, para tener en claro, para diferenciar lo que es una falla de una junta, vamos a tener que las juntas simplemente son fracturas que pueden o no estar abiertas, pueden estar rellenas de algún material o no pueden estar rellenas. Y las fallas son fracturas que presentan desplazamiento. Por lo tanto, esa es la diferencia entre una falla, una junta y una diaplaza. También el macizo rocoso se presenta heterogéneo y también es anisótropo, ¿no? Heterogéneo, ¿por qué? Porque no mantiene las mismas características a lo largo de, de su emplazamiento o de su presentación, porque es cortado, como les decía, por fallas, por juntas, por estratificación, por alteraciones, que hacen que exista una variación en el comportamiento y por lo tanto eso hace que se considere un macizo rocoso, ¿no? A diferencia de lo que es una roca intacta. La roca intacta es básicamente una roca sana que se encuentra entre las fracturas, es un bloque, por decirles, es una muestra de mano, la cual no tiene fracturas, no tiene diaclasas, no tiene fallas, no tiene nada, es una roca sana, ¿no? Entonces, esa roca intacta es parte de la composición de un macizo rocoso, ¿no? Bueno, el interés de la geomecánica de rocas en la minería, ¿no? Como les mencionaba, el tema básico de la geomecánica es tratar de adelantarnos al comportamiento del macizo rocoso. ¿De qué forma? Tomando muestras, muestras a escala que nos permitan determinar el comportamiento del macizo rocoso a una mayor escala, ¿no? Y también es anteponernos al comportamiento mecánico originado por la cercanía de voladuras o de excavaciones propias a la minería, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo tengo una labor
que estoy corriendo una rampa y a 5 metros de separación estoy corriendo un tajo, entonces yo tengo que anticiparme. ¿Para qué? Para poder determinar el tamaño de la excavación, el tipo de sostenimiento, el tiempo de autosoporte, y con esto darle seguridad y darle, darle tiempo a la gente de operaciones para que pueda llevar una operación segura, donde pueda determinar o donde pueda extraer la cantidad de mineral que se ha programado, ¿no? Bueno, como les comentaba, el macizo rocoso tiene propiedades mecánicas que son atribuibles y que se pueden llevar mediante pruebas de laboratorio, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay prueba, les he puesto una foto de un equipo de- para hallar la resistencia a la compresión. Y también les he puesto una foto donde se ve claramente que la explotación ha generado cambios en la estructura de la roca circundante, ¿no? En este caso, esta es la foto de un tajo, perdón, del acceso a un tajo que se ha visto afectado por los cambios, por la redistribución de esfuerzos y que nos ha llevado en ese momento hubo una falla, ¿no? Entonces nos ha llevado a decir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? No se consideraron los temas que les mencionaba, ¿no? Que las labores aledañas o generan cambios estructurales en el macizo rocoso circundante, ¿no? Entonces, ahí hubo una mala evaluación, entonces lo que queda es desatar, volver a lanzar shock, porque esta labor está sostenida con shotcrete, se tiene que volver a lanzar con shotcrete y se tiene que volver a colocar los pernos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es posible anteceder el comportamiento del macizo rocoso, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de controlarlo y de anteponernos a las situaciones que nos pueda traer la minería, pues, ¿no? Algunos problemas mecánicos en la minería que pueden ser abordados por la geomecánica, ¿no? Fracturas en la roca, ¿no? Como ustedes saben, la roca presenta un fracturamiento, normalmente en las rocas siempre existen fracturas o microfracturas que, que si son microfracturas de repente no son perceptibles o no se consideran, pero que con el tiempo se pueden ir abriendo y pueden ir generando desestabilizaciones, ¿no? Por ejemplo, los esfuerzos principales presentes en la estructura de estructuras rocosas son los de compresión. Si ustedes se dan cuenta, en la figura inferior izquierda se señala claramente las fuerzas o los esfuerzos y la dirección de los esfuerzos, ¿no? Eh, ¿Por qué se dice que son compresivos? Porque si ustedes generan una excavación dentro de un medio rocoso o dentro de un cerro, siempre este tiende a cerrarse, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los esfuerzos empujan hacia adentro, ¿no? ¿Y por qué empujan hacia adentro? Porque tratan de buscar un equilibrio, el equilibrio que se ha perdido al momento de hacer la excavación, ¿no? Es como que si yo me paro con dos piernas separadas y viene alguien y me empuja del costado, tengo la capacidad de no moverme o de estar estable. Pero ¿qué pasa si solamente me paro en una sola pierna y viene alguien y me empuja? ¿Qué voy a hacer? Me voy a desestabilizar y voy a tener que, o me caigo, o voy a tener que poner la otra pierna, ¿no? Para poder equilibrar los esfuerzos, ¿no? Entonces, parte de ahí el tema del sostenimiento, ¿no? El sostenimiento lo que va a hacer es tratar de redistribuir los esfuerzos y de tratar de darle el equilibrio que perdió en el momento de la excavación. Es por eso que la geomecánica es importante, es muy importante, y las determinaciones que nosotros tomemos como geomecánicos pues van a llevar a una extracción segura para todos, ¿no? Bueno, siempre como dice ahí, las superficies de las microfracturas generan fricción, ¿no? Y estas causan una resistencia a la roca. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver una fractura,
Las caras de la fractura presenta algunas veces cierta rugosidad, algunas veces tiene relleno, algunas veces no tiene nada. Entonces, esas fracturas o microfracturas van generando fricción entre las caras, ¿no? Por lo tanto, si existe una rugosidad, si existe un relleno que sea cementante, lo que va a hacer es que esas fracturas no se deslicen unas contra otras, ¿no? A diferencia, y eso va a generar que haya una estabilidad de alguna forma entre los bloques, ¿no? A diferencia que si las fracturas son lisas, o si tienen panizo o algún material que sirva como una especie de lubricante en el cual las cuñas o los bloques se puedan desplazar, ¿no? También tenemos dentro de los problemas mecánicos en la minería el efecto escala, ¿no? Dada la naturaleza de las discontinuidades y del macizo rocoso, la respuesta a cargas impuestas dependerá del tamaño o la carga o la escala de la carga, ¿no? Si ustedes están en un proyecto y quieren determinar eh, cómo va a ser el comportamiento de las excavaciones o cómo va a ser el comportamiento del macizo rocoso, lo que tienen que hacer es sondear o buscar alguna forma, algún medio por el cual, partiendo de una pequeña forma, tener las características, obtener las características principales que puedan determinar a ciertos comportamientos al, al hacer una excavación de mayor tamaño, ¿no? Si ustedes pueden ver en la foto inferior izquierda, donde hay una flechita que dice sondeo, ¿no? Muchas de estas determinaciones se basan en sondeos diamantinos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los sondeos diamantinos? Perforamos, llegamos a lugares donde con una excavación normal en ese momento no se puede llegar. ¿Para qué? Para poder determinar o para poder obtener características o data que nos pueda eh, enriquecer el, la determinación de la próxima excavación, ¿no? Eso nos va a llevar a tener a poder definir tamaños de excavaciones, a poder definir o clasificar mediante los índices de clasificación, para la redundancia, la categorización del macizo rocoso, ¿no? Y estas muestras también, o sea, los testigos se pueden llevar al laboratorio y sacar pruebas de compresión para ver la resistencia de la roca, se puede hacer el logueo geomecánico en el caso de subterránea, donde podemos determinar el RMR, como les decía, o el GCI, y con estos datos podemos dimensionar las excavaciones, ¿no? Desde las rampas hasta los tajos, ¿no? Hasta de pronto, si se da la oportunidad, cámaras de bombeo o cámaras, casas de fuerza. Importante es esto, ¿no? Ahora, como van a ver al lado, en el gráfico del lado derecho, las discontinuidades van a definir la forma final de la excavación de un túnel, ¿no? Entonces, de ahí parte la buena clasificación, la buena obtención de, el desplazamiento, la buena data, donde yo voy a saber si voy a tener formación de cuñas, si voy a tener presencia de lajamientos. Eh, entonces, yo voy a anteceder o anteponerme a lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo ya sé que ese tipo de macizo rocoso presenta ciertas discontinuidades en las cuales me va a formar ciertas características para las cuales yo ya puedo tener para la cual yo puedo estar preparado, ¿no? Continuamos, ¿no? Resistencia a la tracción. Las rocas se diferencian de todos los demás materiales que comúnmente son utilizados por la ingeniería, llámese el acero, el concreto. ¿Por qué? Porque tienen una baja resistencia a la tracción. ¿Sí? No son muy resistentes a la tracción, ¿no? Se dice que
la comparación que existe en una prueba de resistencia a la tracción versus una prueba de la compresión son 10 veces más baja, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la resistencia a la tracción pues es casi nula, ¿no? Y muchos la consideran como nula. Como pueden ver, en la foto inferior izquierda hay un sacatestigos, le llamamos. En esta foto está obteniendo muestras de un shotcrete, pero de igual forma se sacan bloques de roca de ciertas dimensiones donde se utiliza este taladro diamantino para obtener este core o los testigos, que en la foto del medio hay un antes y un después, el antes está arriba, nos saca ese testigo, lo llevamos a la maquinita de compresión, le hacemos el ensayo y podemos determinar cuál es su resistencia, ¿no? Entonces, hasta llevarla hasta la destrucción, ¿no? Como se aprecia en la foto. Y bueno, la foto del lado derecho, o la figura del lado derecho, pues indica los esfuerzos de tracción, ¿no? ¿Cómo son los esfuerzos de tracción? Los esfuerzos de tracción van de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, para volverles a repetir, muchos consideran que el macizo rocoso tiene una resistencia a la tracción nula, pues, ¿no? Los efectos del agua subterránea, ¿no? El agua eh, sirve o en realidad es un factor influyente para la resistencia de la roca, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el agua, eh, cuando se trata de rocas sedimentarias, algunas rocas sedimentarias, con la presencia del agua, sufren descomposición. Entonces, van generando oquedades en zonas kársticas, van generando aberturas indeseables, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque probablemente uno no se da cuenta, uno no sabe, uno no tiene la información suficiente y podría terminar en un tipo de excavación que ha sido generada por, el, por la disolución de los carbonatos, ¿no? Entonces, también el agua, como les mencionaba hace un rato, sirve de lubricante, ¿no? Entonces, esa agua que sirve como lubricante va a entrar por las fracturas, por las fallas, eh, ocasionando que haga un efecto de, si quieren llamarle como una especie de aceite, ¿no? Una especie de partícula que va a hacer que las caras tengan una superficie más factible para que puedan deslizarse, ¿no? A su vez también el agua puede descomponer. El agua con el contacto con la pirita empieza a generar un ácido, ¿no? Entonces ese ácido empieza a corroer, en el caso de la foto del lado derecho, empieza a corroer lo que es las fibras del chocolate y el mismo cemento del chocolate, ¿no? Entonces empieza a deteriorarlo. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a fracturarse prematuramente o a la menor seña de esfuerzos va a empezar a fracturarse y a volverse inestable, ¿no? En la foto del lado izquierdo ven la acumulación de agua producto de la filtración y producto de la perforación de los equipos, ¿no? Porque los equipos, en este caso los Volter o los frontoneros, los jumbos, necesitan agua para la perforación, ¿no? Para poder enfriar la broca y pueda perforar. Entonces, esta acumulación también va a un mal diseño del tajo, ¿no? De este tajito. Eso es la cabeza de un tajo de taladros largos. Entonces, esa acumulación de agua termina filtrando hacia la parte inferior, que sería la foto derecha, ¿no? Donde ya se ve rastros de humedad y rastros de fractura de chocolate, ¿no? Entonces, el agua es muy nociva para la resistencia de la roca. Y peor aún, si se trata de rocas pobres de resistencia, lo que va a hacer el agua es disminuir esa condición de resistencia, ¿no? Entonces, para estos casos, lo que se hace es generar un taladro de drenaje
hacia el nivel inferior o al nivel base. ¿Para qué? Para evitar la acumulación de agua, ¿no? Entonces, el agua, aparte de lo que les he mencionado, se empieza a filtrar y empieza a generar un peso en el banco, ¿no? En el banco que está entre el subnivel o el de cabeza y el subnivel del pie, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a originar, no? Puede originar una inestabilidad, puede originar una subsidencia de ese banco, ¿no? Entonces, uno diría, no pasa nada, ¿no? ¿Qué no subsidencia? No, sí pasa. Lo que pasa es que en el nivel base, en el nivel inferior, es por donde se entra a limpiar, a limpiar el mineral, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esté entrando el equipo, el scoop a limpiar, puede hacer que eh, puedan caer bancos o de pronto pueda caer todo, ¿no? Pueda haber una subsidencia, ¿no? Entonces, más allá de que en taladros largos, lo que se estila es utilizar equipos con control remoto, o sea, siempre existe la posibilidad de que se pierda el equipo, ¿no? Pero si nosotros tenemos presencia de agua, lo que va a pasar es que esa probabilidad pues se va a incrementar, ¿no? Y el riesgo también, en seguridad y en producción. Bueno, el intemperismo. El intemperismo básicamente se da en superficie, ¿no? Porque normalmente nosotros en subterránea le llamamos alteración o meteorización, pero que tiene un significado diferente, ¿no? El intemperismo está definido por una alteración física o química de la superficie de la roca, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad de, no sé, pasar por Ticlio, se han podido dar cuenta de las cumbres, ¿no? O sea, cómo están intemperizadas, ¿no? De qué forma las ha alterado el medio ambiente, ¿no? La lluvia, el agua. Ahora, el tema del hielo aquí en Porticlo es fundamental, ¿no? Porque existe un fenómeno que se llama gelifracción. Entonces, ¿qué pasa? Llueve y por las altas temperaturas, esa agua que se mete en las fracturas hace que se congele el agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El agua al congelarse aumenta de volumen. Entonces, el aumentar de volumen lo que hace es fracturar la roca. Entonces, las rocas cada vez se van fracturando más. De igual forma es con el tema de la vegetación, ¿no? Las raíces van buscando su camino y van fracturando la roca o van abriendo las fracturas, ¿no? ¿Quién creería que las raíces tuvieran ese poder, ¿no? Que la planta se ve tan indefensa que uno piensa que no tiene efecto sobre esto, ¿no? Pero sí, o sea, afecta bastante también. Ahora, en el proceso de la minería subterránea, eh, mayormente, o casi un 90%, un 100%, el tema del origen del intemperismo es por un tema químico, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque eh, ya no hay viento, no hay lluvia, no hay gelifracción. eh, lo que básicamente abajo se ve alteraciones, ¿no? Entonces esto es producto de la ascensión de los fluidos que van descomponiendo la roca, ¿no? Que van alterando la roca. Por decir, si ustedes ven la foto del lado derecho, eh, ven una pizza, una picota de geólogo, que está clavada en un hastial, ¿ya? Ese hastial tiene una alteración argílica, ¿no? Presencia de arcillas, entre otros componentes, y eso hace que se debilite la resistencia del macizo rocoso, ¿no? Es por eso que ahí la picota se ha indentado. ¿Qué quiere decir indentado? Que ha penetrado, en este caso se ha indentado superficialmente, ¿no? Ha penetrado aproximadamente 1 centímetro, una cosa así, ¿no? Entonces, estas alteraciones o meteorizaciones originan que la roca de alguna forma pierda su resistencia y eso hace que las condiciones de las excavaciones pues se compliquen un poco, ¿no? Entonces, ahí también entra a tallar el tema de la geomecánica, ¿no? Entonces, el geomecánico tiene que definir o tiene que, primero que caracterizar y luego tiene, bajo esa caracterización, tiene que definir qué tipo de sostenimiento es el más adecuado
para poder sostener esta excavación, ¿no? En este caso, tienes presencia de arcilla, ¿no? Entonces, las arcillas tienen la capacidad de absorber agua y hincharse también, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros le ponemos shockwave? Aparte que está alterado y que va a tener agua, va a tener un ácido, y va a empezar a empujar contra el shockwave y va a empezar a rajarlo y a romperlo, ¿no? Entonces, aquí va a tener otro tipo de consideración el tema del sostenimiento. Puedes poner no sé, dependiendo de lo que tú puedas haber visto, puedes ponerle cimbras o el mismo shockwave, ¿no? Con fibra ya no metálica, sino sintética. Bueno, dentro de la ejecución tenemos diferentes tipos de aberturas, ¿no? Eh, Tenemos algunas aberturas que son temporales y otras aberturas que son permanentes, ¿ya? Las temporales básicamente son las que son de corto tiempo, ¿no? Llámense los tajos de mineral. ¿Por qué digo que son temporales? Porque normalmente es ahí donde se le pone la presión y la velocidad para extraer el mineral, ¿no? Entonces, tienen un tiempo de vida muy corto, muy corto, ¿no? Algunos accesos que van hacia los minerales. ¿Por qué los accesos se vuelven temporales? Porque conforme se acaba la mineralización en algunos tipos de minado, lo que hacemos es realzar los accesos y entonces ya pasan a prácticamente a ser desechados y a una nueva construcción, ¿no? Entonces, los tipos de abertura van básicamente de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar por una rampa de acceso. Esa rampa de acceso nos lleva a, a, hacia el mineral, pero no directamente, ¿no? Nos lleva cerca al mineral y de ahí empiezan a salir accesos, empiezan a salir cruceros, empiezan a salir galerías que nos van a llevar hacia el mineral, ¿no? Entonces, eh, los niveles son las excavaciones que están en el mineral, ¿no? Y ahí también se hacen los tajos. Entonces, ahí podemos determinar, de acuerdo a las características del macizo rocoso, qué tipo de minado vamos a ofrecer, ¿no? Eh, Entra a tallar también el tema de productividad, el tema de seguridad, que van amarrados 100% con el tema geomecánico, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se presente la estructura mineralizada y de cómo se presenten las cajas que albergan este mineral, vamos a definir un tipo de método de minado, ¿no? Que sea seguro, primero, que sea productivo y que sea sostenible, pues, ¿no? Ahora también tenemos obras de servicio y operación, ¿no? Que están asociados, como ya les había adelantado, a la recuperación de mineral y que son los cruceros que nos llevan hacia la zona mineralizada, pues, ¿no? Y las obras en el depósito mineral que vendrían a ser los tajos, pues, ¿no? Donde están limitados por la geometría de la veta, del manto, del cuerpo, y que nosotros vamos a tener que diseñar la forma de cómo vamos a extraerlo, ¿no? Hay una bastante inclinación hace algún tiempo, hacia ahora, sobre cambiar el método de minado hacia taladros largos. ¿Por qué ocurre esto, no? Por un tema de productividad, un tema de seguridad. Inicialmente, cuando nosotros propusimos hacer talados largos en el 2012, todo el mundo tenía miedo, porque eran aberturas que no habíamos hecho, eran aberturas de alto de 15 metros, de 20 metros de alto, ¿no? Pero en vetas angostas, muy angostas, ¿no? Entonces aquí ocurrían dos cosas, ¿no? Era un tema del miedo al tamaño o a las dimensiones de la excavación, y dos, en el momento de la perforación, los equipos en talados largos suelen tener muchas desviaciones. Entonces, ¿qué originan con estas desviaciones? Originan que los taladros salgan hacia las cajas y en el momento de hacer los disparos generen una sobreexcavación y por ende
una alteración en la estabilidad del macizo que alberga estos talados largos, ¿no? Entonces, allí un trabajo muy arduo de caracterización geomecánica, de convencimiento a la gerencia, porque sí, o sea, ocurría que el miedo, ¿no? Siempre hay un miedo al cambio. Entonces sí pudimos generar excavaciones grandes, eh, como les decía hace un momento, están delimitadas por las cajas, el mineral tiene una forma, tiene una geometría, a la cual nosotros tuvimos que adaptar esto, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido, o tenemos vetas angostas menores de, en algunos casos, de 50 centímetros, ¿no? Con leyes no muy buenas, unas leyes regulares, donde definitivamente tenemos que sacar lo más exacto posible, ¿no? Exactamente, me refiero a lo permisible, al ancho de minado, ¿no? Permisible, para evitar una dilución que lo convierta en desmonte, ¿no? Y a la vez asegurar para que los equipos y el personal, pues, no tengan problemas. Esto es un esquema de un tajo abierto en la parte superior, donde se observan las banquetas, los bancos donde se ha extraído el mineral, y hacia abajo ya se ve la zona subterránea, ¿no? Entonces, el tajo abierto no necesita mayor infraestructura como es el caso de la subterránea, ¿no? Porque la subterránea, ya desde que ingresamos hacia, hacia profundidad, van a cambiar muchas cosas, ¿no? Empezando por la ventilación. Entonces necesitamos tiros de aire, chimeneas, raiseboard, para poder hacer ingresar el aire, ¿no? Asimismo, tenemos que, como les decía, entrar por rampas, hacer niveles de extracción o separar por niveles, en el caso de que, para darle una mayor o una mejor distribución al minado, ¿no? Y evitar dejar mucho mineral, evitar dejar puentes entre niveles, ¿no? Entonces, esa es la forma como esquemáticamente se tiene una mina subterránea, ¿no? Y una mina superficial. Bueno, para comentarles, existe minas subterráneas convencionales y otras mecanizadas, ¿no? Las convencionales mayormente son a base de esfuerzo humano, ¿no? O sea, necesitas un trabajador con una yacle, ¿no? Él está perforando, agarrando la yacle. La yacle es una máquina pequeña de perforación. Igualmente, los equipos son pequeños, son scoops chiquititos de punto de 2 yardas o más chicos, y la extracción se hace por vía férrea, ¿no? Entonces, hay carritos mineros, ¿no? Le llaman las locachas o los troil, donde se carga el mineral y pues sale hacia algún lugar, a una tolva, y lo pueden echar dependiendo del tamaño de la rampa, ¿no? Los pueden echar a un molquete, los pueden sacar por pique también, hacia superficie, ¿no? Y bueno, la mecanizada, ¿no? Que es donde están los equipos grandes, donde hay jumbos de perforación, volter para sostenimiento de pernos, mallas, hay robot para el lanzado de shotcrete, eh, tramixer. Entonces, esa es la diferencia entre tajo abierto, minería subterránea convencional y mecanizada, ¿no? Y normalmente la minería convencional es muy riesgosa, ¿no? Es muy riesgosa porque no se tienen todos los controles como se tiene una minería mecanizada. Inclusive el sostenimiento es bastante complicado. Se usa mucho la madera, eh, muchas veces no se sostiene. Entonces, el hecho de cargar tablas o tablones de madera por el peso es riesgoso para ellas, ¿no? Tienen que cortar, tienen que armar los cuadros, entre otras cosas, ¿no? Y en cambio la mecanizada, pues entraba un Skyler para poder desatar, entraba un robot para lanzar shotcrete con su mixer.
y las diferencias son abismales, ¿no? En cuanto a producción y a seguridad. Bueno, ¿cuáles son los objetivos comunes de la mecánica de rocas, ¿no? Como les vengo repitiendo, es el asegurar la estabilidad total de las estructuras o de los laboreos mineros, ¿no? Si ustedes pueden ver en la foto inferior izquierda, se trata de una cámara de bombeo. Eso está a 750 metros abajo en profundidad. Entonces ahí se ha tenido que detallar, se ha tenido que tomar la data necesaria para poder determinar el tamaño de la excavación, el tipo de sostenimiento. Es una labor permanente eh, que nos va a durar, porque es una poza principal que nos va a durar muchos años, ¿no? Hasta que se deje de minar esa zona. Entonces, siempre es necesario estar al día con la toma de datos, ¿no? Con el mapeo geomecánico, eh, con la prueba de resistencia a la compresión, con la medición de esfuerzos, la medición de convergencias, para poder determinar esta excavación, ¿no? El fin de esta excavación. Esta excavación también, aparte de haberse sostenido, tiene puntos de convergencia. Entonces, esta labor se mide mensualmente, se va midiendo la convergencia con la ayuda de una cinta extensiométrica para ver si hay este desplazamiento, ¿no? O deformación de la excavación. De esa forma vas controlando, o se va controlando, en el caso de que hubiera deformación, ¿no? Y en la foto del lado derecho, esa es una foto de los taladros largos, como les decía, tiene 1,20 m de ancho, y como pueden ver, básicamente está estable y está prácticamente cortado como si fuera un queso, ¿no? Entonces, para esto sí se ha tenido que tomar muchos datos, se han tenido que hacer estaciones geomecánicas de mapeo, donde se ingresa o se toma todas las fracturas en, en dos sentidos diferentes, ¿no? ¿Por qué en dos sentidos diferentes? Para hallar tridimensionalmente el fracturamiento, ¿no? Entonces, a partir de eso y de las pruebas de compresión y las pruebas de resistencia a la roca, se ha podido determinar la longitud del banco, la altura del banco y, bueno, la potencia viene un poco amarrada con el tema o el ancho de minado viene amarrado con la potencia de la beta, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que se toma bastante, por qué toma bastante detalle esto, no? Porque estos bancos de taladros largos en estructuras o en vetas angostas son muy complicados de sostener. Entonces, eh, aparte que existen variaciones de métodos de taladros largos, esta variación no permite o no lleva bypass y no tiene muchas ventanas, solo tiene una labor de acceso en la que se entra al ala de la mineralización de izquierda a derecha, o en este caso nosotros este-oeste, y se empieza a minar así de esa forma, ¿no? No necesitamos bypass ni ventanas, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar de que esa excavación, pues ese largo, ese alto, den la seguridad de que el equipo pueda ingresar, que pueda limpiar, y también de que no exista una sobreilusión, ¿sí? Porque al existir una sobreilusión en vetas angostas, pues es un crimen, ¿no? Entonces se puede perder mucho, ¿no? Bueno, el campo de la mecánica de rocas en minería superficial, en la estabilidad de taludes, en el campo de la ingeniería civil se utilizan mucho los principios de la mecánica de suelo, ¿no? Para poder hacer el análisis de los taludes. Esto va abocado a los cortes de los taludes en suelos. ¿Para qué? Para hacer carreteras, para hacer líneas ferroviarias, y están relacionadas con el tema de la geología estructural, ¿no?
Bueno, las orientaciones y las caracterizaciones de las fracturas, de las fallas, longitudinalmente, hallar la rugosidad y los materiales de relleno de las uniones o de las fracturas o fisuras, la estratificación y las fallas ocurren detrás de la cara de la roca, ¿no? Muchas veces ustedes van por una carretera que ha cortado un cerro y lo ha cortado tan bonito que nadie se da cuenta del fracturamiento, ¿no? A no ser que sea muy llamativo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? En un cerro normal, porque ha estado sometido a alteración, sometido a meteorización, entonces como que disimula ciertas cosas, ¿no? Entonces, el estudio para esto es básicamente de la cara hacia adentro, pues, ¿no? Bueno, continuando con la estabilidad de los taludes, en el campo de la ingeniería civil, como les decía, se utiliza mucho el tema de los principios mecánicos de los suelos, ¿no? Para analizar la estabilidad de los taludes. Este campo tiene más que ver con cortes de taludes en los suelos, como les decía, suelos granulares o materiales sin consolidar. Estos análisis se utilizan principalmente para cimentaciones, construcciones o desplantes de presas, cortes en caminos, cortes y recubrimientos en túneles, canales de irrigación, eh, presas y patios de desperdicios o desmonteras, ¿no? Ya. Como ustedes pueden ver, hay 6 gráficos de taludes. Eh, en estos gráficos se muestran las inestabilidades que podrían ocurrir, que se las voy a ir describiendo en un segundo. Se muestran algunas condiciones geológicas y su influencia en la estabilidad, ¿no? Y también nos ilustran los tipos de información que es importante para poder diseñar los taludes, ¿no? En el gráfico A y B se muestra condiciones típicas de rocas sedimentarias, ¿no? Sí, como pueden ver, como son las areniscas, las calizas, que contienen estratificaciones, ¿no? En donde existen una gran cantidad de deslizamientos, ¿no? Y pueden ocurrir dependiendo de la inclinación de los estratos, ¿no? Donde se puede ver que el ángulo o la inclinación de la estratificación en algunos casos es más pronunciada, ¿no? Y el ángulo de fricción de estos estratos tiende a ser menor, ¿no? En el ejemplo o en la figura A, los estratos cortan la cara del talud y los bloques pueden deslizarse debido a la estratificación, como les comentaba, ¿no? Y en el ejemplo B, la cara coincide con la estratificación y la cara estable, si se pueden dar cuenta, ¿no? O si el gráfico les permite visualizar bien. En la figura C, la mayoría del talud o de la cara del talud es también estable porque la principal discontinuidad tiene un echado hacia la cara del talud, ¿no? Es como que está recostada hacia la cara del talud, ¿no? Y eso permite que haya una mayor fricción y por ende una mayor estabilidad. Pero siempre ocurren riesgos de inestabilidad de los bloques, ¿no? Superficiales, que pueden formar concentraciones de familias de fracturas que están inclinadas de diferente forma o hacia afuera de la cara del talud, ¿no? Y que particularmente han sufrido daños debido a los explosivos que se han usado durante la construcción o también puede ser a la erosión o algún
algún factor externo que haya determinado esa condición, ¿no? En la figura de la principal familia de fracturas tiene una inclinación hacia adentro de la cara del talón, ¿no? Pero con un ángulo más pronunciado que forma una serie de tablas delgadas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aparentemente parece estructuras tabulares o, si fuera a menor escala, como una especie de lajamiento, ¿no? Que podrían fallar por, por topping, ¿no? ¿Qué quiere decir topping? Por volcadura, ¿no? ¿Cómo se origina esto? Por el ángulo y por la posición que tiene, empiezan a caer o a derrumbarse, ¿no? Como si se cayera, no sé, un árbol, de esa forma, ¿no? En el gráfico E se muestra una típica estratificación horizontal. ¿Sí? Si ustedes pueden fijar ahí, están echaditos si se quiere, y es una secuencia de areniscas y pizarras, ¿no? Donde la pizarra sufre más rápidamente un proceso de intemperismo, ¿no? Que, que el que ocurriera, o el que ocurriera en las areniscas, y que pueden caer bruscamente debido a los esfuerzos verticales, ¿no? Que actúan en las uniones. Si se dan cuenta, o sea, están quedando espacios donde no tiene base y la roca suprayacente. Entonces esos bloques que se están formando por fracturamiento y que no tienen sustento o que no tienen una base donde puedan apoyarse, pues lo que va a ocurrir es que se vayan a caer, ¿no? A deslizar, a caer por gravedad, básicamente, ¿no? Y en el ejemplo, en el gráfico F, está cortando roca débil. Si ustedes pueden ver la línea punteada, esa se considera como una falla de deslizamiento, ¿no? O una falla aparentemente circular, ¿no? Bueno, los materiales rocosos son heterogéneos y normalmente anisótropos, como les dije, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tienen diferentes características o diferentes condiciones que hacen que esto ocurra, ¿no? Los parámetros de resistencia relacionados a los materiales rocosos son infinitamente variables y difíciles, ¿no? Si no es que es imposible determinar precisamente, ¿no? Los modelos y teorías generalizadas del comportamiento de la roca son muy complejos, así como las matemáticas que lo vuelven, ¿no? Muchos pueden decir, lo puedo calcular matemáticamente, sí, señor, se puede calcular, pero realmente es un poco difícil, ¿no? Te acercan, sí, pero tenemos que tener en cuenta que la naturaleza es la naturaleza, pues la naturaleza nos ha creado a nosotros, ¿no? Entonces nos lleva o tiene una serie de características que aún nosotros no podemos determinarlas, ¿no? Y que en base a experiencias, en base a cálculos, se pueden acercar, si se quiere, ¿no? Como les decía también, o sea, siempre es necesario duplicar las muestras de laboratorio, triplicarlas, sacar un pool de muestras para poder hacer comparaciones y poder determinar o erradicar los puntos, los outliers, o los puntos que están fuera, que están muy alejados de lo que normalmente te dan el resto de muestras. Y sí, los temas estos de los ensayos y de las pruebas de laboratorio sí son relativamente caros, ¿no? Pero que se pueden manejar dependiendo de la envergadura de la construcción o de lo que uno desea hacer, ¿no? Bueno, la ingeniería de la estabilidad de taludes se basa principalmente en los principios de la mecánica de rocas, ¿no? Esto incluye los análisis cinéticos, posibles modos de falla, análisis cinemáticos, estadios de modos de falla también. Eh, Cuando se hace diseños de taludes, se tiene que obtener, o se tiene que generar mediante un programa bajo condiciones estáticas y bajo condiciones dinámicas.
¿Por qué razón? Porque muchas veces el talud, si tú lo usas el programa y solamente usas, por así el slide, ¿no? Y solamente usas condiciones estáticas, o sea, nunca va a fallar. Probablemente nunca falle y nunca tengas problemas. Pero no es la realidad, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que tengo que hacer es eh, correr ese programita bajo condiciones dinámicas, ¿no? Donde entra la sismicidad, eh, donde entra el, en 50 años o en 100 años ahí se determina la cantidad de sismos que ocurren en la zona, entonces de ahí se saca este, esta, este dato para poder hallar a efectos dinámicos, ¿no? Hallar la estabilidad de efectos dinámicos del talud. Entonces, con eso sí te va a dar o te va a acercar un poco más a la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú corres este programita en modo estático, te vas a dar cuenta que no hay mayor eh, variación, ¿no? Entonces, a diferencia del modelo que sí tiene sismicidad, entonces te va a permitir variar los ángulos de los taludes, variar las alturas de los bancos, variar, si quieres ponerle algún pie al talud para que esas condiciones estáticas pues entren a un factor de seguridad que en el tiempo pues te pueda dar la seguridad de que no va a fallar el talud. Acá ustedes van a ver las banquetas, la cresta, donde necesitamos tres componentes principales para el diseño de taludes para tajos abiertos, ¿no? El primero es el ángulo de reposo, que vendría a ser el ángulo total del talud, desde la cresta, que es la parte que está arriba, que es pit crest, hasta el pie, ¿no? Que es el toe-off slope. Esa va a ser, o ese va a ser la primera componente, ¿no? Que es el ángulo de reposo del talud. Y si ustedes pueden ver, también está generada una rampa en la zona intermedia, también tiene un ángulo de que ya bajo el estudio y la determinación, como les mencionaba en el caso del slide, eh, que ha podido determinar la altura de los bancos, la, la inclinación de ellos, la inclinación del talud final, donde ustedes ya pueden decir que va a ser estable, ¿no? Y aquí se ven algunos estudios de algunos casos reales de la relación que existe entre el ángulo del talud y la altura del talud, ¿no? Donde estos inicialmente eran para obras civiles, pero que se pueden comparar o se pueden relacionar con los taludes mineros y las laderas naturales, ¿no? Eh, algunas veces ocurre que uno contrata a una consultora y pues ellos por asegurarse que el talud o los taludes sean estables, entonces determinan ciertas inclinaciones, para el caso de unos botaderos, digo, ¿no? Determinan ciertas inclinaciones donde los taludes son bastante echados. Entonces, sí, obviamente, en condiciones estáticas y en condiciones pseudoestáticas, o sea, no va a fallar jamás, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacen ellos? Se aseguran. Pero, ¿cuál es el problema con nosotros, ¿no? En el caso de botaderos, mientras más echados sean los taludes, mientras más echados sean las baquetas, entonces va a originar que necesite más espacio, más área para poder depositar el desmonte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Muchas veces salimos o estamos propensos a salir del área que tenemos eh, determinada o que tenemos con el permiso para poder usarlo de desmontera, ¿no? Entonces, si uno se pone a revisar y si uno se pone a ver, vamos a encontrar que normalmente ocurre eso. Ellos siempre se cuidan, pero que al final a nosotros
nos deviene en los problemas que les menciono. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es hallar las inclinaciones, las dimensiones de las banquetas de la mejor forma, ¿no? Para optimizar el espacio, ¿sí? Porque el tema de los botaderos se llenan, y sobre todo cuando las minas no son muy grandes, o no tienen botaderos muy grandes, es muy rápido la forma en que se depositan el material de desmonte y se llena demasiado rápido, ¿no? Entonces, eso origina que pucha, eh, tengamos problemas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un cerro al lado o alguna cresta al lado, no sé, entonces se pueden fijar que las condiciones naturales te permiten inclinaciones casi verticales, ¿no? Entonces, sabemos que por teoría el ángulo de reposo es más o menos 45, 50 grados, ¿no? Entonces, si nosotros eh, tenemos las consideraciones necesarias para hacer las banquetas, los equipos necesarios, podemos de pronto no llegar a la forma natural, ¿no? Pero podemos acercarnos y darle una mayor capacidad a estos botaderos, ¿no? ¿Sí? Estos botaderos, normalmente en la unidad donde yo trabajo, nos ocurrió eso, ¿no? Entonces, se vio que se podía levantar o parar más los ángulos. Entonces, eso es lo que hicimos y, bueno, y nos funcionó bien, ¿no? Entonces, le hemos alargado el tiempo de vida a los botaderos sin tener que ocupar mayor espacio del que ya estaba determinado por los permisos medioambientales y todas esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a pasar al ciclo de las rocas, ¿sí? ¿Qué es el ciclo de las rocas, no? Básicamente la formación de las rocas en superficie, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esto? Empieza desde el magma, ¿no? Que es el número uno, ¿no? Entonces, el magma está a profundidad, es la roca que está fluida y que asciende a superficie, ¿no? Y que en el camino va enfriándose, que sería la parte 2, cristalizándose, y va formando mineral, va formando mineralización y va formando, de acuerdo a la composición del magma, va formando ciertos tipos de roca, ¿no? Entonces, básicamente, a partir de la roca ígnea, que sería la que por medio de la ascensión de los fluidos, por la ascensión del fluido, va ampliándose y va formándose la roca ígnea, ¿no? Entonces, la roca ígnea es básicamente, tenemos dos. ¿Por qué les digo dos? Porque tenemos una que es intrusiva, que se, que se enfría conforme va subiendo y no sale a superficie, ¿no? O sea, no aflora como lo haría la roca extrusiva o efusiva, que es producto del vulcanismo, que también es una roca ígnea, pero que sale a través de los conos volcánicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a formar las demás rocas, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, por desintegración, por intemperismo, se van degradando la roca y se va formando granos, se va formando sedimentos que a la postre pueden ir siendo arrastrados o pueden ir depositándose en ciertos lugares y que dan origen a la formación de rocas sedimentarias y también metamórficas, ¿no? Entonces, estas rocas sedimentarias se forman a partir de la descomposición de otras rocas. Podría ser de las metamórficas también y de las ígneas, ¿no? Y las rocas metamórficas también, de la misma forma. La única diferencia es que las rocas metamórficas necesitan presión, temperatura y tiempo para poder formarse, ¿no? Y es un tema cíclico. Por las rocas ígneas hemos colocado la diorita, el gabbro y el granito, ¿no? Eh, ¿Por qué se llama rocas ígneas, no? Viene del latín. Ustedes saben que
el castellano proviene del latín, ¿no? Y ciertos términos médicos, términos de ingeniería, siempre se usa estos términos latín, ¿no? Entonces, la roca ígnea viene del término ignis, que es fuego. ¿Por qué? Porque ya les expliqué de la formación, viene subiendo a temperaturas bastante altas y se va enfriando el camino, ¿no? O también son rocas nombradas como rocas magmáticas, ¿no? Y que son todas aquellas que han sido formadas por solidificación de un material que, que se va enfriando conforme va subiendo, ¿no? Y a su vez va arrastrando mineralización. ¿Sí? Aquí ven unos cuadritos donde se mencionan las rocas ígneas, dependiendo si son plutónicas o si son piroclásticas, ¿no? Tenemos el granito, tenemos la riolita, que son ricas en cuarzo, en feldespatos potásicos, plagioclasas sódicas, biotitas y arbulendas, ¿no? Y así tenemos la cienita, la granadorita, la traquita, la monzonita, y una serie de estas rocas ígneas que son plutónicas, y como les decía, que se van enfriando, ascendiendo hacia superficie, ¿no? Y tenemos las rocas piroclásticas, ¿no? Como ya les dije, que son expulsadas por los conos o por las chimeneas volcánicas, y que muchas veces son transportados y depositados en superficies aledañas, ¿no? Es el caso en Arequipa. Ustedes han podido ver la construcción de mucho de la ciudad, del centro de la ciudad, es con sillar. El sillar es una roca volcánica eh, extrusiva, que su nombre es ignimbrita, y que se ha depositado en varias zonas que están en el contorno de los volcanes, ¿no? Entonces, hacia el lado de uno de los volcanes, porque hay tres, hacia el lado de uno de los volcanes, eh, hay una cantera del sillar, de donde se saca ese sillar y se corta en adoquines o en ladrillos de sillar para hacer las construcciones, ¿no? Muchas de estas piedras o de estas rocas son importantes, no solo en la mineralización, no solo en el tema de construcción, eh, sino también son ornamentales, ¿no? Algunas como, si ustedes han podido ver las escorias son rocas de granos gruesos y porosas que se usan en jardines, se usan en acuarios. Bueno, vamos con las rocas sedimentarias, ¿no? Las rocas sedimentarias también descienden del latín, ¿no? Que son sedimentum, o que significa asentamiento, ¿no? ¿Cómo se forman estas rocas? Se forman como ya les decía, ¿no? Por descomposición de otras. Eh, entonces, ¿qué pasa? Se forman cuencas, donde pueden ser cuencas lacustres, marinas o fluviales, donde las avenidas del agua traen sedimentos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que por temporadas traen sedimentos y esos sedimentos se asientan. Entonces, pasa un cierto tiempo y vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, se van formando las capas. Por eso es que, si ustedes miran en la figura de la foto, se van a dar cuenta que tiene un lineamiento horizontal o subhorizontal, ¿no? Entonces, eso es producto de la continua avenida del agua, ¿no? Que arrastra los materiales, ¿no? Entonces, eso va sedimentando y va compactándose, entonces se va haciendo un poco más consistente la roca, ¿no? En muchos de los casos. Luego les voy a comentar ciertas características geomecánicas entre la roca intrusiva, la roca sedimentaria y la metamórfica, ¿no? Dentro de las rocas sedimentarias tenemos rocas sedimentarias detríticas, como son las brechas, las areniscas, las gravas, las limolitas, las limonitas, las lutitas, las pizarras y otras rocas sedimentarias químicas, ¿no? Como son la caliza, la dolomía, la sal de roca y otras sedimentarias que son las bioquímicas,
que son las que tienen como las conchas de carbonato de calcio, ¿no? Bien, la caliza normalmente es una roca que no tiene mucho fracturamiento como en determinados lugares, ¿no? Pero está muy sujeta a fracturarse por algunos plegamientos, por algunos esfuerzos compresivos. Entonces, no es una roca que tenga mucha elasticidad, ¿ya? Las rocas metamórficas, como ya les decía, estas vienen formadas a partir de las ondas, ¿no? Compresión y temperatura. Eh, de acuerdo a su pronunciación griega, es morfe, que es forma, ¿no? Entonces, meta es un cambio y morfe es la forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había un cambio de forma, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de ver el mármol, esa es una roca metamórfica, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ustedes ven que tiene ciertos bandeamientos o ciertas estratificaciones, si se puede decir, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Porque se ha hecho tan dura, porque ha sido sometida a presión y lo que ha hecho al ser presionada se ha compactado de tal forma, aparte de la temperatura que ha soldado y el tiempo, ¿no? Entonces, eso ha hecho que esa roca tenga una consistencia de resistencia bastante alta. Es muy compacta, pero también es frágil, ¿no? Porque si ustedes lo podemos comparar quizás con un vidrio de alguna forma, ¿no? El vidrio no tiene elasticidad, entonces si ustedes lo parten, el vidrio se quiebra y de igual forma el mármol, ¿no? Se despostilla, si se quiere, es por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, para ir indicándoles en el tema geomecánico, las rocas ígneas siempre o normalmente se presentan con condiciones de resistencia bastante altas. Hablamos arriba en el caso de la unidad en la que yo trabajo, hablamos de 150 megapascales de resistencia a la compresión. Entonces, normalmente la formación de estructuras mineralizadas en la roca ígnea es por vetas, y en el caso nuestro son vetas angostas. Entonces, las cajas tienen resistencias bastante significativas que nos permiten eh, minar o extraer el mineral con talados largos sin mayores riesgos, ¿no? También tenemos zonas de calizas. Las zonas de calizas sí son un poquito más complicadas, básicamente en la zona de contacto, ¿ya? En este caso nosotros tenemos el contacto del grupo Mitu-Pucará. El Pucará está relacionado a rocas o a secuencias sedimentarias y el Mitu a los volcánicos, ¿no? Entonces, en, esa, en ese contexto, en, ese, en esa convergencia de los dos, del Mitu y del Pucará, existe una alteración bastante fuerte, que la roca hacia la parte superior o la parte de la caja techo de la mineralización eh, es bastante de, de muy poca resistencia, ¿no? Entonces siempre tenemos ese problema en este contacto. Básicamente en este contacto, en la paleosuperficie del intrusivo o del, de las rocas ígneas, tenemos en el contacto tenemos la mineralización, tenemos unos mantos que de la zona mineral la condición de roca es una condición regular con una resistencia de 50 a 100 megapascales, y hacia abajo la condición del intrusivo sí es muy buena, ¿no? Como decía, 150, 120, 130 de resistencia, pero hacia arriba hemos tenido casos donde la roca caja techo ha tenido menos de 20 MPa, ¿no? En realidad una condiciones bastante inestables, ¿no? Entonces, que nos ha llevado a tomar ciertas determinaciones para, para obtener
el método de minado que asegure, pues, ¿no? A la gente, que asegure la infraestructura y todo, como decía, y la producción, ¿no? Para esto se determinaron sostener con shotcrete de 4 pulgadas. Estoy hablando de 10 centímetros de shotcrete con fibra metálica especial con 40 kilos. Normalmente las mezclas de shotcrete son con 20 kilos y a un espesor normal de 2 pulgadas, ¿no? Pero en este caso, por la presión que generaba la caja techo, se ha tenido que duplicar. Nos ha dado buenos resultados, pero siempre, cada vez que llegamos o picamos la caja techo, siempre tenemos problemas, ¿ya? Siempre tenemos problemas de inestabilidad. Una vez que se pica la caja techo, se empieza a realzar o a sobreexcavar la excavación, la labor, y ahí tenemos problemas. Entonces, muchas veces, por descuido, se ha tenido que dejar, se ha tenido que rellenar o se ha tenido que abandonar ciertas labores, ¿no? Entonces, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los cálculos, de acuerdo a los datos que hemos tomado en campo, determinamos dejar un escudo de 2 metros de mineral. Entonces, en ese contexto, dejando este escudo de mineral, ese es un mineral que está sirviendo como un puente donde nos ayuda a contrarrestar los esfuerzos o nos ayuda a aguantar los esfuerzos de la presión que genera la caja techo, ¿no? Entonces, en eso hemos podido minar con satisfacción, de forma segura y nos ha ido bien, ¿no? Entonces, y eso en base a qué, o sea, no se pudo determinar antes, ¿no? Porque, como les decía, o sea, el método de escala es muy reducido, entonces quizás no pasamos por esa parte que era muy desfavorable, ¿no? Entonces tuvimos otras determinaciones de otra forma de minarlo, pero no, ya cuando empezamos a ingresar, ya nos empezamos a dar cuenta que no iba a funcionar. Entonces ahí pudimos tomar otra determinación que nos llevó a cambiar el método de minado y a poder extraerlo, pues, de una forma bastante segura, como les decía, ¿no? Eh, bueno, en ese contexto, eh, hay algunas definiciones de interés que me gustaría recalcarles, porque básicamente esta es una sesión donde estamos empezando desde cero para que podamos formar una base, para que después las próximas sesiones ya van a entrar un poco más detalladas a los términos o a los temas geomecánicos en sí, ¿no? Como van a ser los índices de clasificación geomecánica, los modelos geomecánicos, modelos geológicos, modelos matemáticos. Entonces, eh, para, para, para recapitular un poquito, antes de pasar a empezar a responder las preguntas, eh, básicamente la roca es un compuesto de minerales compactados, que hacen que tenga una cierta consistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa la roca a ser una matriz rocosa, ¿no? Eh, la roca pasa a ser una matriz rocosa cuando tiene fracturas, tiene fallas, tiene diaplasas, tiene juntas, tiene alteraciones y tiene características que van a determinar el comportamiento del macizo o de la matriz rocosa, ¿no? O sea, de nada me sirve determinar la roca intacta, como decía, porque la roca intacta no va a tener nada, va a ser sana. Y si tú la pruebas en el laboratorio, te da resistencias altas, que después tú tienes que ir corrigiéndolas con las características eh, aledañas a las características que tiene el macizo, como les decía, ¿no? Entonces, va a ir amarrando. Tanto es así que los índices de clasificación tienen, por hablarles, el GSI, que es el índice que estudió Barton, perdón, Hooke. Entonces, este índice de clasificación está basado en estructura, que viene a ser el número de fracturas por metro, el número de familias también, y
el RQD. Ustedes saben que el RQD se mide todos los fragmentos iguales a 10 y mayores a 10. Y esos fragmentos que son iguales o mayores a 10 se suman y se dividen entre la longitud de la perforación, del taladro, y eso te da un porcentaje. Entonces ese es el RQD. Esa es la parte de la estructura. Ahora, la parte de la condición, que es el segundo parámetro que toma en consideración Hooke, es la condición de resistencia. Entonces, es ahí donde la resistencia de la roca intacta no va a influir o no va a ser tan determinante como la resistencia del macizo rocoso, ¿no? Sí, en las condiciones tiene un inciso donde te dice resistencia de 100 a más megapascales, de 50 a 100, y así, ¿no? Pero también va relacionado a la alteración, va relacionado a los golpes de picota, que en este caso están equivalenciados con las pruebas de laboratorio. Entonces, en ese contexto, lo único que se hace es, bajo esos dos parámetros de estructura y de condición, determinar el índice de clasificación. ¿Y cómo lo clasifica Hooke? Lo clasifica desde levemente fracturado, fracturado, muy fracturado, intensamente fracturado y triturado, ¿no? De acuerdo a la cantidad de fracturas que presente por metro ese macizo rocoso. ¿Sí? Ahora, las discontinuidades básicamente son las partes o los tramos donde vas a encontrar fallas, donde vas a encontrar fracturas juntas y diaclasas que vienen a ser lo mismo. Entonces estas discontinuidades van a ocasionar o van a hacer que el macizo rocoso adquiera ciertas características para que tú con la ayuda de los índices de clasificación puedas determinar esta clasificación, ¿no? Existen varias. Existe el GSI que les decía, el RMR, que es de Vinansky, el Q que es de Barton. Entonces, que normalmente el Q se usa para tunelería civil, pero también lo puedes usar para minería. Y nosotros hemos usado el Q porque es bastante completo para determinar cierta parte del estudio para los taladros largos, ¿no? Entonces, estos índices van bastante amarrados a lo que son las discontinuidades, ¿no? Y bueno, que al final todo eso, la materia rocosa, la roca intacta, las discontinuidades te llevan al macizo rocoso. Perdón. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que la geomecánica existe por una necesidad de mantener estable la operación minera, de mantener segura la operación minera. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la experiencia se van a encontrar con gente que realmente no cree en los geomecánicos, como les decía al comienzo, ¿no? No cree en las capacidades de los geomecánicos, pero cuando uno le demuestra en el campo lo que uno quiere, lo que uno ha determinado, pues ahí se van dando cuenta. Entonces, cada vez se va haciendo más necesaria la influencia del geomecánico. Tanto es así que ya en el ministerio, o sea, tiene un predominio bastante influyente en la organización de las minas, ¿no? Porque vienen a hacernos auditorías cada 2 veces por año. Entonces son auditorías que duran desde 6 a 12 días, donde te empiezan a revisar todo, te piden la data, cómo has obtenido estos métodos de minado, cómo has obtenido estas aberturas, cómo has obtenido este tipo de sostenimiento, cómo has obtenido o cómo obtienes los esfuerzos a la profundidad que tienes, porque te piden una cantidad de ser 1% de pruebas de los elementos de sostenimiento y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, en muchas minas ya se está creando la superintendencia de geomecánica, que es a lo que deberíamos llegar, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener o se pueda tener mayor determinación en ciertos tramos de la explotación, ¿no? No podemos pertenecer
a geología, no podemos pertenecer a mina, no podemos pertenecer a seguridad. Tiene que ser una independiente y esto se va a lograr con el tiempo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, si ustedes se pegan al lado de seguridad, se van a dar cuenta que le van a querer poner sostenimiento a la mina desde el ingreso, ¿no? Y eso no es así. Entonces, no pueden ser por parte de Mina, porque Mina no le importan los aspectos técnicos, entre comillas, ¿no? Entonces, a ellos lo que les importa es mineral, 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 mineral. Y por el otro lado, planeamiento hace un programa de cuánto tienes que sacar y tampoco considera mucho el tema de geomecánica, ¿no? Entonces, uno tiene que batallar mucho para poder estar ahí y poder dar ciertas determinaciones que nos lleven a que esto sea seguro. Algunas definiciones de interés, como ustedes pueden ver, y que ya lo vamos a poder ver en las siguientes sesiones, es en la foto inferior izquierda van a ver un macizo rocoso donde se puede ver muy claramente la formación de bloques, se puede ver muy claramente las familias, ¿no? Para ir avanzando con esto, las familias son simplemente todas las fracturas o las fallas o las clases o las juntas que tengan una orientación similar con un buceamiento similar. Es decir, prácticamente tienen un apellido, entonces por esas condiciones de orientación y de inclinación, o sea, yo puedo determinar la cantidad de familias, como decía, ¿no? Mientras más familias existan, quiere decir que el macizo rocoso es más fracturado y por ende va a ser más complicado realizar las excavaciones dentro de ella, ¿no? Como ya les dije al inicio, estas diaclasas o estas familias van a determinar la forma final de la excavación. Quiere decir que si tengo formaciones de cuñas, van a ver que muchas de las excavaciones van a tener oquedades producto de las cuñas que han caído en el momento de la explotación, ¿sí? Entonces ahí también van a tener que encontrar la forma de buscar el sostenimiento adecuado, la dimensión adecuada de la excavación también va a ser importante, ¿no? Y esta dimensión va amarrada a la estructura o al macizo rocoso. Entonces, mientras más fracturado sea, lo más recomendable es que las excavaciones sean más pequeñas. Mientras menos condición de resistencia tenga, las excavaciones tendrían que ser más pequeñas, ¿no?